a grabar. Y el primer ejercicio que vamos a hacer, evidentemente de lo que aprendimos ayer, ya que es campos magnéticos estacionarios, en el fondo es lo que, hablando bien coloquial, es lo que habíamos visto en física 1, ¿verdad? Combinado con campo magnético y un poquito de lo que vimos al principio del semestre, ¿ya? Entonces acá dice que un electrón, en el punto A de la figura, tiene una rapidez de sub-0 de 1.14 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Dice que calcule la magnitud y la dirección del campo magnético, que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre A y B. Entonces necesito calcular el campo. Ya. ¿Alguien tiene alguna noción de cómo podríamos hacerlo? También me pueden escribir por el chat, yo estoy acá leyendo. Ya. Acá, profe, es la de energía cinética. ¿Cuál? El K. ¿Qué K? No veo ninguna K acá. No. No, es que el ayudante igual, ayer ya habíamos hecho un ejercicio que decía calcular el K, que era la energía cinética. Ah, pues sí, vamos a hacer un ejercicio con energía cinética en aplicación de movimiento de una partícula sometida a un campo magnético. Sí, tengo preparado un ejercicio, ¿ya? Gracias por la acotación. Acá vamos a hacer un análisis previo. ¿Ya? Yo me doy cuenta que este electrón se va a mover acá y se va a mover en un semicírculo. Y en este caso dice que este va a ser la rapidez inicial. Pero si yo quiero que este electrón se mueva por esta trayectoria, ya acá como estaban acotando sus compañeros, en el fondo esta velocidad va a ser tangencial a la trayectoria, ¿cierto? Es como lo que ustedes habían visto en movimiento circular, ¿cierto? Va a ser así, tangencial, ¿ya? Tangente a esa trayectoria. Voy a borrarlo para no confundir. Entonces, la dirección de lo que nosotros habíamos visto de la velocidad producto cruz con el campo, en este punto, a lo largo del camino, se muestra de la siguiente manera. Vamos a ver acá, vamos a hacer un dibujito. Chuta, no puedo hacer semicírculo. Ah, pero lo voy a hacer punteado. Vamos a tener el semicírculo, ya, digamos que esto es un semicírculo, ya, tienen que usar su imaginación, que hagáis círculo y círculo no hay semicírculo, ya, así que pensemos que esto es un semicírculo, lo voy a hacer así, ya, eso, van a ver la parte de arriba, no vean lo otro. Entonces, acá como está describiendo una trayectoria, en el fondo la velocidad que va a ser tangencial, porque va a describir esta trayectoria circular, nosotros vamos a tener eso como una velocidad inicial. ¿Ya? Y para que el movimiento sea circular, nosotros sabemos que va a haber una aceleración que va dirigida hacia el centro, ¿cierto? Que es lo mismo que ustedes vieron en movimiento circular, ¿verdad? Cuando para que esto ocurra tiene que haber una aceleración hacia el centro de la circunferencia. Y también, como ustedes vieron en física 1, si hay una aceleración hacia el centro de la circunferencia, también hay una fuerza que va dirigida hacia el centro, ¿ya? Entonces, la fuerza del campo magnético que nosotros habíamos visto va a ser la única fuerza sobre este electrón, este tiene carga negativa, ya un electrón, debe ser hacia el centro para que todo esto ocurra. Entonces acá nos damos cuenta que hacia acá va a estar la fuerza. ¿Ya? Entonces tenemos la velocidad y la fuerza, ¿verdad? Y habíamos dicho que cada uno de estos son ortogonales entre sí, ¿ya? Es decir, que el producto cruz de lo que es la velocidad cruz B, que es el campo magnético, sería en esta dirección. Todos estos son perpendiculares entre sí. Ya recuerden que, ¿cómo lo puedo hacer? Creo que lo puedo hacer así. A ver. Este va a ser B sub 0, producto cruz con el K.
¿Ya? ¿Qué te pasó, Sebastián? ¿No pudiste entrar? El Zoom anda con problemas para mí parece. ¿No? Mm, Lo actualicé los otros días, anda horrible. pero debe ser Plaza Reunión o algo por el estilo, ¿no? No sé, lo voy a revisar el fin de... Mm, a veces a mí igual me genera problemas. Bueno, estamos en este problema que en el fondo es una partícula que se va a mover en movimiento semicircular. Estábamos definiendo que la velocidad inicial para que describa esta trayectoria circular va a ser tangencial, y para que pueda describir esta trayectoria semicircular va a haber una fuerza dirigida hacia el centro que va a ser la fuerza magnética, ¿ya? Bueno, la fuerza ejercida por este campo magnético, ¿verdad? Y dado lo que habíamos estudiado entre sí, acá traté de hacerlo en 3 dimensiones, pero acá tenemos la velocidad, ¿verdad? La fuerza, y acá el producto cruz de la velocidad con el campo, ¿ya? Entonces, ¿Esta nosotros, geometría sería para el campo entrando a la pantalla? el campo, sí, sí, podría ser, a ver, saliendo a la pantalla, si es que no me equivoco. Y si fuera entrando sería con la velocidad hacia el otro lado, ¿no? Claro, podríamos colocarlo acá, como así, ya, como que está saliendo de la pantalla, ya. Ya, ahora sí. Entonces ya hicimos, estamos en el análisis, ¿no? Porque ahora vemos que este va a ser un electrón, ¿cierto? Dice un electrón. Entonces un electrón tiene carga negativa, en la misma magnitud, pero de signo contrario. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, nosotros habíamos dicho que la fuerza producida por el campo magnético va a ser opuesta a la dirección que nosotros podemos determinar con la regla de la mano derecha. Entonces, eso mismo lo voy a anotar acá. Entonces vamos a colocar debido la carga es negativa. Yo coloco negativo siempre así por si acaso. Esto implica que la fuerza producida por el campo magnético es opuesta a la dirección dada por la regla de la mano derecha. Voy a colocarlo así, regla de la mano derecha. ¿Ya? Para B sub 0, producto cruz B. ¿Cierto? Porque usamos la regla de la mano derecha para ambos. Entonces, con ello, nosotros nos damos cuenta que el campo es dirigido dentro de la página. El campo, solamente el campo. No el producto cruz de la velocidad por el campo, sino solamente el campo. Si nosotros lo analizamos por la regla de la mano derecha, este va dirigido hacia la página o hacia la pantalla. Es decir, como que la flecha va a estar entrando a su pantalla. ¿Ya? Entonces, podemos colocar eso con rojo acá, el campo. Va dirigido de la pantalla. ¿Ya? Estamos listos ahí. Y ese fue el análisis. Nada más, no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque ahora con ese análisis vamos a responder. Dice la magnitud y la dirección del campo magnético que hará el electrón siga, que el electrón siga una trayectoria semicircular entre A y B. Entonces, para eso, vamos a hacer la misma estructura que habíamos hecho ayer. Ya vamos a usar la segunda ley de Newton, donde decimos que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y Profe, sí, profe, el campo magnético va saliendo de la pantalla, ¿cierto? el campo magnético va dentro de la pantalla.
Porque recuerda que acá tienes que hacer el inverso de la regla en la mano derecha porque la carga es negativa. Ah, claro, ¿Ya? Solamente por claro. eso. Bueno, profe. Genial. Entonces, ahí ya invocamos la segunda ley de Newton y esta la vamos a adaptar al movimiento circular, pero con este campo magnético. Entonces nosotros describimos, vamos a adaptar esto a nuestro ejercicio, ¿ya? Y vamos a tener que la fuerza magnética, le voy a colocar un sub P para diferenciarlo, va a ser la masa y este va a ser la aceleración centrípeta, ¿ya? Es decir, que va a ser la masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio. ¿Ya? Y ya con eso estaríamos bien, porque vamos nuevamente a recordar que la fuerza magnética, habíamos dicho que en magnitud era la carga, ¿cierto? Por la rapidez, por la magnitud del campo, por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores, que es la velocidad y el campo. Como lo estamos escribiendo en magnitud, podemos hacerlo de esta manera aplicando el ángulo, ¿ya? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna consulta, duda? No, profe, ninguna. Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, tenemos la velocidad, ¿cierto? Que es paralela. Ya. Acá me dan algún otro tips. Va entrando. Ya. Estamos listos. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo que en este caso, cuando estudiamos el movimiento de una partícula en una trayectoria circular, habíamos mencionado que la velocidad y el campo son ortogonales, ¿cierto? Es un ángulo de 90 grados. Entonces, si es un ángulo de 90 grados, nosotros ese seno que aparece ahí lo podemos modificar. Y esta ecuación queda expresada de la siguiente manera. ¿Ya? Porque el seno 90 es igual a 1, ¿sí? Y acá nosotros podemos, de hecho estoy deduciendo lo que ya habíamos aprendido, ¿ya? Igualar la carga por la rapidez, por el campo, y lo vamos a igualar a la masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Y todo esto con el objetivo de poder obtener el campo. Profe, el ángulo era el que se formaba entre el campo magnético y la velocidad, ¿cierto? Justamente. Bueno, profe, gracias. Creo que voy bien. Sí. ¿Ya? Y así logro obtener el campo. Recuerden que, para acotar acá un poquito a su compañero, la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria y en este caso el campo iba a estar dirigido hacia la pantalla, ¿cierto? Dentro de la pantalla. Entonces, entre el campo y la velocidad va a haber un ángulo de 90 grados. Por eso el seno de 90 lo transformé y me quedó 1. ¿Ya? Y así quedamos con esta ecuación y de ahí estamos listos. Ya estamos dados al éxito, porque solamente aplicamos esta ecuación para obtener el campo, que es lo que me estaban pidiendo, me imagino, porque a ver, se me olvida a veces, la magnitud y dirección del campo. Ah, estamos listos. ¿Ya? Entonces, la magnitud sería mv, y me quedaría la masa, que si no me equivoco la de un electrón sería 9,109 por 10 elevado a menos 31, estamos hablando de un electrón, recuerden. La rapidez, ¿cuánto me da la rapidez acá? 1,41 por 10 elevado a 6. ¿Verdad? Y acá lo vamos a dividir por la carga, ¿cierto? Acá está en valor absoluto, así que acá el signo no me influye. Y por el radio, que era 0,05.
me equivoco, este también. Ah, sí, me lo dan acá. ¿Cierto? Ahí son 10 centímetros, lo transformamos en metro y ahí estaríamos listos con el radio. ¿Ya? Yo decía, ¿dónde salió eso? Y con ello ya estamos listos. Solamente una operación matemática y tenemos que es 1,6 por 10 elevado a menos 4 tesla. ¿Ya? Que es la magnitud, o sea, la unidad de medida en el sistema internacional del campo magnético. Y ahí obtuvimos la magnitud y acá está la dirección. Y ahí estaríamos listos. ¿Alguna consulta, duda? No, profe. Perfecto. Vamos con la letra B. Y dice, el tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B. ¿Ya? Y aquí un poquito parecido a lo que hicimos ayer, está muy parecido al ejercicio y todos son muy similares, solamente hay que ver cómo abordarlo. El análisis previo es lo diferente, ¿ya? Si dice semicircular, entonces podemos hacerlo literal, hacer una circunferencia, o sea, bueno, el tiempo que se demora en hacer una entera y después la partimos en dos, ¿no? Justamente. Exactamente eso mismo vamos a hacer, ¿ya? Entonces acá su compañero lo que me está diciendo es que vamos a usar, a ver acá, la velocidad es igual a la distancia dividido por el tiempo, ¿cierto? Entonces ya tenemos la velocidad y su compañero me dice que vamos a tomar una circunferencia entera y después la vamos a dividir por la mitad. Yo voy a hacerlo al tiro mejor, ¿ya? Entonces voy a despejar el tiempo, que es lo que me piden, y la distancia va a ser el semicírculo, un perímetro, ¿cierto?, de 2πr, y la mitad sería πr. Entonces me quedaría πr dividido por la velocidad, la rapidez inicial. Es que quizás los nerviosos, no sé. A veces... Ah, pero con esa actitud, ¿cómo van a terminar el año con esa actitud? Tengan fe, la fe es lo único, sí, la esperanza es lo último que se pierde. 0,05. Y aparte, por lo menos, los últimos resultados de la prueba, no, del control, yo tuve 80% de aprobación, así que fue realmente altísimo. Y si siguen así, será mucho mejor. Pierdo a menos 7 segundos. Recuerden que son, esos 5 son como eso. Profe, no es por ser mal agradecido, Ay, o no sé si usted ya explicó esto, pero en la última prueba, la última es prueba, ¿cierto? sí, a ver, es espérate, el 8, el 13. El 13 de diciembre, en la próxima semana. Ah, sí, no, le quería preguntar si iba a entrar solamente esto, o iba a entrar algo de circuito eléctrico de la vez anterior que se me cae el internet, profe. Ah, mira, es que yo les estaba diciendo que hoy día voy a tener reunión con mis colegas y ahí definimos los temas para la prueba. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, por lo general, yo le aviso a mi alumno por WhatsApp o si no le mando un correo dependiendo de ahí, pero siempre lo digo en clase. Entonces, ya el 7 de diciembre yo les voy a decir, por si acaso va a entrar tanto y tanto. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. De nada. Oye, acá el chat de pesimismo, así, ya no hay esperanza. Sí, Sebastián, tú siempre estás con las conspiraciones, por favor. Ya, no, no es así, ya. ¿Terminamos? Estamos tanto conversando que terminamos el ejercicio, ¿ya? No, en realidad acá no hacemos conspiraciones, solamente decimos que vamos a evaluar a los alumnos, ver los contenidos. Por ejemplo, si un colega se atrasa, entonces no podemos evaluar que el compañero, si el colega se atrasó, esas cosas, ¿no? Yo por lo menos no sé así. Ya vamos a seguir, ¿ya? Este es el otro ejercicio que dice que un electrón se mueve en una trayectoria circular perpendicular, ¿ya? A un campo magnético constante. Ay, espérenme, ¿saben qué?
es que yo estaba súper entusiasmada con este ejercicio y yo quiero hacer esto primero. Y si me alcanza tiempo, hago esto, ¿ya? No es que sea dispersa, es que estoy con la cabeza en este. El selector de velocidad. Porque yo les dije ayer que iba a buscar un ejercicio parecido a lo que habíamos visto en aplicaciones de movimiento de una partícula sometida a un campo magnético, ¿ya? Entonces vamos a hacer este, y si me sobra tiempo hacemos esto, lo mando como tarea, ¿ya? Una de las dos. Pero algo vamos a hacer. ¿Te imaginas? Ya, entonces dice un selector de velocidad está constituido por los campos eléctricos y magnéticos que describen mediante la expresión E, que es campo eléctrico, E con K tongo, ¿cierto? Y el campo magnético B, J tongo, siendo B igual a 15 megatesla. No, es militesla, si no me equivoco. Sí. Determine el valor de E tal que el electrón de 750 electron volt, trasladándose a lo largo del eje positivo de X, no se desvía. Entonces queremos, me pidan el campo, ¿verdad? Tal que el El electrón... campo es cero. Imagina, y yo haciendo todo el análisis. Ya, pero sean positivos, todo. Es que la verdad, profe, para que un electrón no se mueva, no se desvíe en un campo eléctrico, o el campo eléctrico pasa, está en la misma dirección que ese electrón, o es cero, ¿o no? No, pues, pero Porque este es el siempre hacen selector de frío. velocidades, pues, ¿te acuerdas En que ese caso no debería ser constante el campo magnético para que mantenga la dirección. sí, pues, ahí el análisis que vamos a hacer. Ya, porque recuerden que acá hay un selector de velocidad, es decir, que este electrón, ¿se acuerdan la imagen que yo le había puesto? Que están como bombardeando con electrones y estos están sometidos a un campo eléctrico y magnético, con tal de que pueda pasar una línea recta, y para eso su velocidad tiene que ser constante. Y ahí ocurre algo que vamos a hacer ahora, que parece que no se acuerda. Entonces dice, voy a leerlo y dice, determina el valor de E, que el campo, tal que el electrón de 750 electron volt trasladándose a lo largo del eje positivo X no se desvía. Entonces acá es la definición de lo que habíamos visto. ¿Ya? Para los que no se recuerdan, yo me acuerdo, tengo una memoria visual por si acaso, así que no, disculpen si es que es cruel conmigo, pero por eso hago diapositivas tan coloridas, ¿ya? Porque en el fondo estamos bombardeando acá con un electrón. En este caso es un selector, no me acuerdo qué, no me dice, es un electrón, ¿ya? Entonces un electrón iba a pasar por un campo eléctrico y uno magnético. Entonces esto es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Decíamos que la velocidad tiene que ser constante, pero nosotros teníamos que hacer algo previo, que era igualar la fuerza eléctrica y la magnética, ¿ya? ¿Se acuerdan que acá, no lo hice acá, qué raro, no lo rayé, siempre rayo, pero bueno. Acá lo igualamos y la idea era poder despejar el campo eléctrico, ¿ya? Entonces vamos a hacer con esta misma diapositiva que ustedes ven ahí, lo vamos a aplicar a nuestro ejercicio, que está acá. Entonces, como ya me están diciendo un selector de velocidad, me están dando un campo eléctrico y un campo magnético, ustedes de inmediato, pero así mecánicamente, sin pensar, no piensan, dicen que la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, esto es aplicable, porque estamos hablando de un selector de velocidad, esto ocurre para que el electrón que se mueve a lo largo del eje X no se desvía, ¿ya? Esa es la función. Entonces, cuando les dicen ya selector de velocidades, le dan un campo eléctrico y magnético y le dicen que la velocidad no se tiene, o sea, el electrón no se tiene que desviar, acá me está diciendo que su velocidad va a ser constante, ¿ya? Y acá podemos hacer un esquema.
Vamos a un esquema. Ya tenemos los ejes. ¿Ya? Y en el fondo, según lo que me da el enunciado, el campo ¿Profe? eléctrico, ¿sí dime? Tengo una preguntita. Aquí es porque el ejercicio, el campo eléctrico, sí, es el campo eléctrico. El campo eléctrico es el que está empujando a la izquierda, como estaba en la imagen, y el campo magnético es el que está enviando a la derecha. Voy a hacer el esquema porque me enredaste con la derecha y la izquierda. Este es el campo eléctrico, ¿ya? Y este es el eje Z. Voy a colocarlo acá. ¿Ya? Porque esto se está adaptando a un selector de velocidades. Recuerda que acá el campo eléctrico y el campo magnético son, ¿cómo lo puedo decir? Están perpendiculares, podríamos decir, ¿ya? Y acá la velocidad de esta partícula es constante. Ese es el objetivo para mí. Déjame terminar con mi dibujito porque no puedo hacer más de dos cosas. Y este es el campo. ¿Ya? Es la misma idea que el dibujo de la diapositiva que les mostré recién, pero solamente no estoy haciendo ese esquema espectacular, solamente lo estoy colocando en los ejes coordenados, ¿ya? Ese sería el eje. Y mi objetivo es que esta partícula se mueva en el eje X. Ese es mi objetivo. ¿Ya? Esa va a ser la velocidad de este objeto. ¿Ya? Entonces, en este caso, acá como estaba diciendo su compañero, eso ocurre solo en este caso. En este caso, cuando yo tengo un electrón o un protón que va a estar sometido a un campo eléctrico y un campo magnético, y yo quiero que su velocidad no se desvíe y sea constante a lo largo de la trayectoria, yo tengo que igualar estas dos fuerzas, ¿ya? Es el selector de velocidad, ese es el objetivo. Ahí sí, no sé si todos quedaron claros. Pronúnciense, por favor. Sí. Sí, ya, entonces, voy a recopilar acá información. Tengo eso. Ah, ya, las magnitudes. Me dice que el campo, estoy leyendo el enunciado, tiene 0,015 Tesla. ¿Ya? Y acá me dan la energía. Le voy a colocar energía porque si le coloco una E, puede ser, voy a colocar energía cinética. ¿Ya? Energía cinética que va a ser igual a 750 electronvolts. ¿Ya? Entonces, para poder cumplir con esta definición, que nosotros habíamos visto, casi lo borro, esto de acá, ¿ya? Voy a desarrollar. Entonces, vamos a colocarle un 1. Esta va a ser la ecuación 1. De la ecuación 1, nosotros vamos a desarrollar y me quedaría lo siguiente. Me quedaría que la carga del electrón por la velocidad por el campo van a ser igual a la carga del electrón por el campo eléctrico. Acá se anulaban las cargas, ¿verdad? Este es el electrón, para que sean iguales. Y acá me quedaba lo siguiente, que la velocidad por el campo magnético va a ser igual a el campo eléctrico. Es decir, me pedían el campo eléctrico, así que ya tengo mi ecuación. Y esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, mi objetivo es obtener la velocidad, ya tengo el campo. Entonces, queremos encontrar la velocidad. Y la velocidad la voy a obtener de la energía. Me dicen que la energía, ¿cierto?, es un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Y esto va a ser igual a 750 electronvolts. Y de acuerdo a las primeras clases que yo había hecho, habíamos transformado eso electronvolt y me quedaba que era 750 por 10, no, disculpen, por 1,6 por 10 elevado a menos 19, ¿cierto? Eso es en el fondo. Entonces de aquí despejo la velocidad, ¿cierto? Y la velocidad me quedaría, voy a colocar sin la raíz al tiro, 2 por 750 por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y acá lo vamos a dividir con la masa, ¿verdad? Que, si es que no me equivoco acá, era 9,1.
por 10 elevado a menos 31. ¿Ya? Y todo esto en raíz. Y así, si ustedes hacen el álgebra, ¿verdad? El cálculo con la calculadora, sería 16,2 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Y ahí tenemos la velocidad. Ya teniendo la velocidad, estamos listos, porque no es nada más que reemplazar en la ecuación 2. Es decir, de mi ecuación 2, la voy a hacer acá, no sé si tienen problemas con ver ahí, para no perder el hilo. Si es que tienen problemas me avisan. No me acuerdo si fue en esta clase que un alumno me dijo que no veía para abajo. De la ecuación 2 me quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a la velocidad que acabo de determinar, que es 16,2 por 10 elevado a 6, por el campo magnético, que era 0,015. Y esto me da igual a 244 kilovolt partido por metro. ¿Ya? Esa es otra unidad del campo eléctrico, ¿verdad? Pero acá le puse el kilo porque me dio por 10 elevado a 3. Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? Solo para diferenciar, esa acá es la energía cinética del electrón, ¿cierto? Espérame. ¿Está acá? Sí. Sí. Vamos a colocarla acá como una nota. La costumbre que me traumaron con las K sub E, K sub U, K sub... Sí, creo que algunos profesores, no sé si acá, no, en otra universidad, es que tengo una mezcolanza le colocan energía cinética, sí. Pero bueno, a mí me gusta la K, porque yo lo estudié así. Así lo estudio. Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? Ah, ese 1.0, bueno, ese 10 elevado a menos 10, ¿cierto? Es 19. ¿Esta? Sí. Es menos 19. Eso solamente corresponde al electrón, ¿cierto? Sí, electron volts. Cuando nosotros queremos transformarlo esto de la energía en el fondo, dice 750 es por la unidad. Eso es un electron volt. Nada más que eso. Yo pensé que era solo la carga del electrón, dice el profe. No, es por lo electron volt. Quería desarrollar esa parte. ¿Alguna otra consulta, duda? Creo que no, profe. ¿No? Ya, como estamos en democracia hasta ahora, ¿quieren que desarrolle este ejercicio o lo dejo de tarea? Vamos con las votaciones. Si lo dejamos para tarea, ¿se termina la clase? Sí, eso sería. Yo digo, si se puede, eso mismo, el desarrollo, lo profe dicen en el chat. Ya, Voto por desarrollo. no, ningún problema, entonces lo desarrollamos. Dice, muy bien. Dice que un electrón, no quieren tener tarea, ahí está la cosa. Un electrón se mueve en una trayectoria circular. Ya, seguimos con las trayectorias circulares. Dice, a un campo magnético constante de magnitud de 1 megatesla, no, militesla. El momentum angular, y yo elegí este ejercicio porque más que nada son todos iguales, para ser honesta, pero me gustó esto, ya, solamente por eso, porque si se dan cuenta todos son iguales, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, el ejercicio previo era con la energía cinética, ahora con el momento angular, ¿ya? Estamos repasando física 1, parece. Entonces, el momento angular del electrón en relación con el centro del círculo es de 4 por 10 elevado a 25 kilogramos metro cuadrado partido por segundo. Determina el radio de la trayectoria circular, la rapidez del electrón. Entonces, vamos en mi esquema. Acá vamos a sacar mi arqueta. Oh, se me cayó el carnet con eso. No sé si ustedes... No voy a preguntar mejor. Entonces, mi esquema, porque la verdad de las cosas, cuando uno hace ejercicio, por lo menos yo siempre dibujaba. En mi tiempo,
y que no son tantos, no soy vieja por si acaso, son tantos. Los profes ni siquiera ponían su dibujito, nada, era así como el medio texto. Y como que mis profes de física le amaban eso, no es por pelar a mis profes, mis queridos profesores, era que no colocaban ningún dibujo, entonces uno tenía que dibujar, tomaba todo el tiempo dibujando para poder entender, ¿ya? Entonces, por eso siempre estoy acostumbrada a dibujar para poder entender. Tenemos esto. Dice, el electrón tiene una trayectoria circular, un campo magnético constante, y su momentum del electrón respecto al círculo es de tanto. Ya. Entonces, está siguiendo una trayectoria circular, entonces vamos a hacer de esta manera. Tengo una tablet por si acaso, y alumnos de la profe Antonieta, yo no tengo un iPad, ¿ya? Así que tengan paciencia si mis dibujitos son feos. Es la intención es lo que vale. Entonces tenemos el campo magnético, ¿verdad? Creo que este dibujo debería haber estado antes, así que si me están preguntando en el chat porque estoy dibujando y no lo veo, sí, debería haber estado antes, pero algo sucedió, que no lo puse. Ahí. Tenemos el campo. Tenemos la velocidad. Y la fuerza. Y el radio que está listo. No me dan el radio, nada, ya. Entonces, los datos que me dan, a ver el chat. Y no existe. Bueno, lo que dice su compañero de los textos largos, sí. A mí, yo estudié astronomía, y que fui como la primera generación de astronomía en la UDEC. Y mi profe, estoy colocando los datos, por eso estoy conversando. Mi profe colocaban un texto que si ustedes están reclamando que son largos, era de una página. Y la verdad las cosas, lo único que servía eran como una línea. Y yo decía, pero ¿por qué ese grado de maldad de hacerme leer una página en una prueba si solamente me va a servir una línea? Y yo estaba súper enojada y no sabía con qué reclamar. En esos tiempos si reclamaba y no, te fichaba. Pero yo dije, jamás voy a hacer eso. Mis textos van a ser justos y precisos. Y eso he tratado de hacer. Por lo menos mis ejercicios no son tan largos. A ver acá. ¿Cierto? Pero es que ahora se puede funar, po. En ese tiempo no, porque uno de verdad era como el profe que te hace cuántica. Y ese profe te hacía cuántica hasta que, no es por mala onda, hasta que se muriera. Y entonces era como que no, no te lo podía. No podía cambiar de profe, era el único profe que hacía cuántica. Eso pasa. Ahora no, los tiempos cambian. Ya vamos con el radio. El radio y la trayectoria, ya vamos, no voy a hacer la deducción porque ya la sabemos. Y ayer igual lo hice. Y recién también lo hice. Así que acá para ahorrar tiempo, vamos a colocar que el radio va a ser la masa por la velocidad dividido por la carga por el campo magnético. ¿Ya? Entonces esa es la ecuación para poder obtener el radio. Y acá estamos más disyuntivos porque no tenemos el radio. ¿Ya? Y si no tenemos el radio, tampoco podemos, tenemos la velocidad, ¿cierto? No tenemos nada. Entonces vamos con el radio primero. Para el radio, acá yo dije, tenemos el momentum angular. Entonces acá vamos con las clases de momentum angular, ¿verdad? Donde el momentum angular según nuestras clases de física, es I, ¿cierto? Por omega, ¿ya? Y esto es lo mismo, este momento es. Y el momento angular va a ser igual a la velocidad dividido por el radio. Entonces de acá, nosotros podemos derivar esto y aparece que el radio no va a ser más que el momentum angular
por la velocidad dividido por L, ¿cierto? Disculpe, ese momentum de inercia, ¿ya? Entonces, ya con esto estaríamos listos porque el momentum de inercia, que es I, también lo recordamos de física 1, que va a ser igual a mr al cuadrado por la velocidad, ¿cierto? Dividido todo esto por L, que es momento angular. ¿Ya? Entonces, de acá podría obtener la velocidad. Y la velocidad, ¿cierto? Despejando la velocidad, me daría L dividido por velocidad. Sí, mr. ¿Ya? Y ahí tendría el radio y la velocidad. Entonces acá tenemos la ecuación, se va a hacer la ecuación 1 y acá tenemos la ecuación 2. Entonces lo que vamos a hacer en la ecuación 2, que está acá, la voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Ya? Entonces esa B que aparece ahí, la vamos a reemplazar por todo esto que está acá. ¿Qué pasó? Si tienen dudas me avisan. Voy a hacer el reemplazo acá en la otra hoja. Le vamos a colocar reemplazando. La ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Ya? Y acá me queda que R va a ser igual a M dividido por la carga por el campo magnético. Y acá vamos a colocar lo que habíamos obtenido de la velocidad, que era L dividido por MR. ¿Ya? Profe, en este ejercicio no nos daban el campo magnético, ¿sí? Espérame. Sí, me lo da. Ahí está. ¿Qué pasa si no lo dan? ¿Lo podemos sacar con esa misma fórmula? No, porque te va a quedar dos incógnitas. Entonces te tendrían que dar el radio o la velocidad o algo así para poder obtener el campo magnético, como lo hicimos en el ejercicio previo. Vale. ¿Ya? Pero si no te quedarían dos incógnitas y ahí quedarían mal. De acá, sí. Ya. Y de acá estamos listos. Estamos dado el éxito porque lo que voy a hacer es R al cuadrado va a ser igual a L dividido por Q por B. Es decir que R va a ser igual a L, que era el momentum angular, que era 4 por 10 elevado a menos 25, dividido todo esto por la carga. ¿Cuánto era la carga? 1,6 por 10 elevado a menos 19, y esto por el campo, que era 1 por 10 elevado a menos 3, porque era militesla, ¿ya? Y todo esto en raíz. La peor raíz, pero se entiende. Así me da que este radio va a ser igual a 5 por 10 elevado a menos 12 metros. Y ahí obtuvimos el radio. ¿Alguna consulta, duda? Creo que no. Ya, perfecto. Entonces vamos con la B y dice, ya tenemos el radio. ¿Ya? Entonces la rapidez del electrón, y acá también estamos listos porque voy a ocupar la ecuación 2. ¿Ya? Tenemos el momentum, tenemos el radio y tenemos la masa. Entonces de la ecuación 2, vamos a colocar acá. Un momento, profe. En la ecuación anterior había un R igual a MR cuadrado, ¿cierto? Espérame. ¿A dónde? ¿Este? Al de arriba. Sí. Donde solo, porque tenemos la masa, se supone, y tendríamos la velocidad, ¿no? No, la velocidad de la incógnita. Ah, la velocidad era la incógnita. La velocidad y el radio no lo tenemos. Y yo iba a decir, ¿qué pasa si nosotros dividíamos el radio, o sea, ese radio mismo, porque es un radio, dividimos por R2
nos va a quedar un 1 partido en R a la izquierda. Y si teníamos M, teníamos L, y claro, no tenemos la D. No tenemos- Ahí tienes dos incógnitas, el radio y la velocidad. Por eso lo que hice fue despejar uno de ellos, que va a ser la velocidad, y lo reemplacé en esta ecuación. Ahí voy a tener solamente una incógnita. Ya no tendría la velocidad como incógnita. ¿Ahí sí? Vale, profe. Ya, perfecto. Esto era la letra A, y acá vamos con la letra B. Y en la letra B, como le estaba diciendo, vamos a la ecuación 2. Y en la ecuación 2, nosotros tenemos que la velocidad va a ser el momento angular dividido por la masa por el radio. Y el radio ya lo obtuve. Así que no es nada más que reemplazar. Esto era 4 por 10 elevado a menos 25. Acá lo vamos a dividir por la masa, que era 9,1 por 10 elevado a menos 31, por el radio, que era 5 por 10 elevado a menos 12. ¿Era menos 12 o menos 2? No. ¿Alguien hizo el cálculo? ¿Por casualidad? Menos 20. Debe ser menos 12, creo, ¿no? Sí, debería. A ver, vamos a hacer 1,6 exponente menos 19 por 1 exponente menos 3. Es menos 2. 1, 2, sí. Le dije por qué. Ahora entendí el por qué. Acá es menos 2 por si acaso. Ahí sí. Y acá, menos 2. Ahí sí. Entonces, ahí sí tenemos todo y tendríamos la velocidad. Y la velocidad a mí me dio, tienen que ver los cálculos, 8,8 por 10 elevado a 6 en unidades de metros partido por segundo. Y ahí terminamos con el ejercicio. Eso era todo. ¿Alguna consulta o duda? Eso era porque el 19, bueno, se sumaba, iba a decir se sumaba, pero de hecho sí, se suma. El 19, 18, 17, al 25 lo dividíamos y quedaba en menos 2. Ah, usé la calculadora, ¿no? Pero sí, es lo mismo. Sí, Eso es trampa. yo sí. No, Ah, pero dejan usar calculadora en las pruebas de física, así que no es bueno, trampa. sí, pues. ¿Cuándo no? Yo tengo esta calculadora de que soy estudiante. ¿Sí? ¿Ah, me dio eso? Ah, ya. ¿Qué me están preguntando? ¿Alguna otra consulta o duda? Creo que no, porque era solamente encontrar una de las incógnitas y después reemplazó nomás, ¿no? Bien. Sí, y aquí vimos como diferentes maneras, en el fondo, ya, de abordar el mismo ejercicio, como trayectoria circular, pueden ver selector de partículas, etc. Estos son ustedes, ¿cierto? Sí, mira, lo hice con colores. Ahí está, ah, ya. Entra circuito de capacitores, corriente eléctrica y campo magnético. Los colores son lo de que entra en la prueba. Es que a eso no me acuerdo. Les voy a, me tienen que enviar bueno, acá me están pidiendo el enlace de este drive donde están todas mis clases y me van a enviar, bueno, va a enviarme como una solicitud y ahí yo lo voy a colocar como lector, ¿ya? Para que no digan que soy exagerada en nada. Lo que pasa es que una vez me borró con todas mis clases, porque si los coloco como editor, un alumno me lo borró, pero obviamente no creo que haya sido con intención y tuve que grabar todas mis clases de nuevo, ¿ya? Porque según el reglamento tenía que tener las clases grabadas. Entonces, de ahí que lo restringí y solamente pueden estar como lector, ¿ya? Para que no piensen mal. Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿No? No fue en esta universidad, por si acaso. Sospechoso el alumno. Sí, encima yo dije, ¿quién me borró todo? Estaba súper enojada. Pero ya pasó. Y yo soy de la misma, pero es que ahora los directores ya hacen puro show. No me dejan poner un 1. No, mentira.
¿Alguna otra consulta, duda? ¿Quieres colocar uno? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Pero ¿cómo me va a borrar toda mi clase? Imagínate, eran como, cada clase era 45 minutos. No, 40 minutos. Y me borró como Yo las creo que debería haber una sanción disciplinaria por eso, porque a todos deberían tener cuidado con eso. Sí, pero mira, por no pensar mal, era la primera vez que hacíamos clases virtuales. Y estaba como recién adaptando, no sabían ni usar el Drive. Entonces era como que, vaya. Por eso nomás dije, ya, pajarito nuevo, pues, pasó por esto. Pero nada más por eso. Pero nada, me enojé